Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Septiembre es el mes de la Biblia. No dejes de leerla. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. En este mes de la Biblia continuamos con nuestras reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. En esta ocasión hablaremos del prólogo sobre los relatos de la infancia del Señor y del nacimiento de Juan el Bautista. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Y como siempre saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles y aquellos que nos ven y nos escuchan en la página web de radioanglicana.es y también en nuestra página de Facebook. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Señor, estás siempre en peligro. Antes de dar inicio a nuestro esperado programa, damos la bienvenida a nuestro hermano Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Qué tal, reverendo Noel? Muy buenas tardes muy buenas noches, según ya la latitud en la que nos encontremos. Es una alegría volver a estar todos juntos y que sea precisamente ahora, como muy bien has dicho tú, en el mes de la Biblia. Y por supuesto, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo el equipo y a nuestros radio oyentes. Totalmente. Tu palabra es la luz. Para que nuestro programa no sea solamente dirigido por nosotros, sino que esté acompañado también de la presencia del Espíritu Santo, pues comenzamos con un momento de oración. Adelante, reverendo. Agradecemos, Señor y Padre nuestro, después de este breve paréntesis veraniego, el poder volver a retomar nuestros programas con la ilusión de siempre de hacer que tu palabra revelada a los hombres sea una palabra viva, una palabra que siga hablándonos y transmitiéndonos esperanza. Agradecemos mucho, Señor, el poder estar otra vez hoy en antena y te pedimos, Señor, que nuestro programa de hoy y todos los que vengan en el futuro sean siempre dirigidos y bendecidos por ti. Y te agradecemos que escuches nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra. Como ha anunciado nuestro hermano Tellería, después de este breve paréntesis que por distintas razones pastorales no hemos podido darle continuidad a este tema de las reflexiones en torno al Evangelio de San Lucas, les recordamos a aquellos hermanos que están siguiendo este espacio, este programa, sobre todo principalmente aquellos grupos de formación bíblica que están tomando como referencia este programa, recordarles que en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, ahí tienen el programa previo al tema de hoy, el anterior, y también aproximadamente 15-20 minutos después de que finalicemos este programa también estará disponible allí para que puedan darle continuidad. Y también agradecemos y te compartimos la noticia, Tellería. Tenemos 3 grupos de formación bíblica que están empleando como referencia este programa para su crecimiento ahora en torno al Evangelio según San Lucas.
Es una bendición y una alegría para nosotros. Por supuesto, y gracias a Dios por ello. Totalmente. También les recordamos a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa referente al tema de hoy surge alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte para enriquecer este programa, pueden hacernos llegar su comentario al 698-680696. Si están en el territorio nacional, pues nos pueden mandar un WhatsApp, y si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden enviarnos también sus comentarios, sus aportes, sus dudas a nuestro WhatsApp aquí en los estudios de Radio Anglicana. Para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Como anunciamos al principio del programa, nuestro tema de hoy hablaremos sobre el prólogo del Evangelio según San Lucas, en el que hablaremos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo y del nacimiento de Juan el Bautista. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Bueno, Juan Mari, pues vamos al lío. A ver, ¿qué interés tienen estos relatos con los que inicia, podríamos decir, el Evangelio según San Lucas? Tienen muchísimo interés y sobre todo debido al hecho de que no todos los evangelios, no los 4 evangelios, contienen lo que se llama relatos de la infancia del Señor. Únicamente 2 de ellos. El nuestro, que estamos viendo estos días, que es el Evangelio según San Lucas, y en otra medida, tocando otros temas, el Evangelio según San Mateo. Pero el interés, para responder a tu pregunta, Noel, el interés es muy grande. Estos relatos, sin duda, y más en un evangelista como San Lucas, que es un hombre que va al detalle, un hombre a quien le gusta en dejar clara constancia de que lo que él escribe o lo que él describe es real, es un hecho real. Estos relatos buscan, por encima de todo, ubicar al Señor Jesús y también, en este caso concreto, a su precursor, que es San Juan Bautista, ¿no? Ubicarlos en un tiempo y en un lugar históricos reales. A ver, la idea es, lo que está diciendo San Lucas es, la figura de Jesús, o la figura del precursor, o la figura de todos los personajes que van a aparecer en estos relatos, no son simplemente figuras míticas, o no son pues un producto de la fantasía, ¿no? O un producto de una literatura de entretenimiento, sino que son personajes reales, figuras reales que vivieron en un momento muy concreto de la historia de la humanidad y que, por encima de todo, son protagonistas en algunos casos y en otros partiquinos del gran drama de la historia de la salvación. Hacemos un breve paréntesis para continuar y también nos informan que materiales del programa de la palabra hoy también están siendo utilizados en los cursos de formación del Seminario San Andrés de la Diócesis de México. También pues es una alegría saberlo y también te lo compartimos, Juan María, y se lo compartimos a todos nuestros oyentes que en el programa La Palabra Hoy, en nuestro canal de YouTube, ahí tienen toda la formación que hemos llevado hasta el día de hoy, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que también es un buen material para un acercamiento a las Escrituras. Pues no podemos sino, una vez más, dar gracias a Dios por todo ello y pedir para estos hermanos que están utilizando nuestro material, bueno, pues todas las bendiciones del Señor, que les sea de mucha utilidad y desde luego que les ayude allí donde se encuentren, concretamente en México, ¿verdad? El Seminario San Andrés de México, pues que les sea de utilidad para transmitir esperanza al mundo, que es lo que el mundo necesita. Totalmente de acuerdo. Es muy importante esto que decías de el interés, ¿no? de Lucas cuando plasma en su evangelio estos relatos de la infancia de nuestro Señor y de Juan, esa importancia de que no son personas nacidas de la imaginación, sino que fueron personas reales que vivieron en nuestro tiempo. Hay un artículo que si mal no recuerdo lo escribió Benedicto XVI,
que hablaba sobre el Jesús histórico y se plasmaba muchísimo, se hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Entre el Jesús histórico, el Cristo de la fe, que es el mismo y que es una persona histórica que vivió en nuestro tiempo y de manera que no estamos siguiendo un mito, no tenemos escrituras sobre personas míticas, sino que fueron personas reales. Eso es muy importante y queda bien plasmado en este Evangelio de Lucas. Continuando, hay una parte en el Evangelio que se destaca de que Jesús y Juan estaban emparentados. ¿Por qué esto, Juan Mari? ¿Por qué es importante esto? Sí, porque es importante el detalle, ¿verdad? O sea, saber por qué Sí. Juan el Bautista y por qué nuestro Señor Jesucristo eran parientes. Eran parientes por parte de madres, concretamente, ¿eh? Porque Jesús, nuestro Señor, nace de la Virgen María, pero Juan el Bautista, San Juan Bautista en la tradición cristiana, nace de, como dicen, Santa Isabel o Santa Elizabeth, que es la prima o pariente de la Virgen María. Bueno, el hecho de que el evangelista, San Lucas, es el único que lo hace, el hecho de que San Lucas recoja este detalle, ese parentesco entre Jesús y su precursor, es por una razón. O sea, San Lucas nunca escribe porque sí, ¿eh? Es un hombre que, por decir así, mide sus palabras. No quiere decir que los demás no lo hicieran, pero desde luego San Lucas lo hace de una forma muy especial y muy patente, tanto aquí como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, pues este detalle del parentesco es realmente interesante porque Juan el Bautista, o San Juan Bautista, como dice la tradición cristiana, Juan el Bautista es el personaje que cierra con su vida, con su ministerio, cierra un periodo muy importante de la historia de la salvación. Ese periodo que el propio Jesús dirá la ley y los profetas, lo que nosotros diríamos el Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el que va a cerrar la historia de ese periodo de la historia de la salvación, el periodo antiguo, lo que era el periodo de la ley, el periodo de los profetas, la antigua alianza, el antiguo pacto. Mientras que Jesús, que es primo suyo, Jesús va a abrir otro periodo que es el definitivo, es decir, el periodo de la gracia, la era mesiánica. Y Jesús va a poner el broche de oro a todo el propósito divino, a toda la historia de la salvación. Fijémonos también otra coincidencia. Según nos dice San Lucas, Juan el Bautista es levita. Es levita porque su padre, Zacarías, es sacerdote y porque su madre, Elizabeth, es de la estirpe de Aarón, es decir, de la tribu de Leví, la tribu de la que surge el sacerdocio de Israel y la tribu de la que, según la historia sagrada, también era originario Moisés. Mientras que Jesús es, por su filiación con José, Jesús es judaíta. Es decir, el primero, Juan el Bautista, el precursor, es miembro de la familia sacerdotal de Aarón, mientras que el segundo, que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es miembro del linaje real, no sacerdotal, sino real de David. Es decir, que cuando Lucas deja caer, así como si tal cosa, ¿verdad?, el parentesco entre uno y otro, lo que está diciendo es que el plan de Dios, el plan de la salvación de Dios para Israel y para todo el género humano, tiene en cuenta tanto a sacerdotes, tanto a la tribu sacerdotal como a la tribu real, tanto a sacerdotes como a laicos, tanto a reyes, a monarcas, eran los antepasados de Jesús, como a súbditos. Es decir, que las dos grandes corrientes de la historia del Antiguo Testamento, que era la corriente sacerdotal, la corriente levítica y la corriente davídica, es decir, la corriente monárquica, en estas dos grandes figuras se unen para siempre, poniendo fin, el punto final a una era y abriendo la otra, que es la definitiva. Parece que sea un detalle sin importancia, pero vemos que tiene realmente una importancia muy grande desde el punto de vista teológico el señalar el parentesco entre estas dos grandes figuras de la historia de la salvación, el precursor del Mesías y el propio Mesías.
Ante esto último que has dicho, Tellería, tenemos una pregunta que si no la sacamos ahora se quedaría fuera de tema. Según tú comentas que Juan el Bautista cierra una etapa, la etapa de la ley y los profetas, entonces nos dicen, ¿entenderíamos que Juan el Bautista es el último profeta? Vale, y luego continúa la pregunta, podemos responder esto y luego continuamos. Sí, de hecho, en opinión de Jesús, Juan el Bautista es la figura más importante de todo lo que había sido la antigua alianza. Jesús lo llega a decir bien claro, refiriéndose a esa antigua alianza. Dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero luego dirá, pero el más pequeño en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es mayor que él. Es decir, que hay dos alianzas que se contrastan, la antigua y la nueva, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan es el que coloca el broche de oro al Antiguo Testamento y es su figura más destacada. Efectivamente, Juan tiene un papel como precursor del Mesías que le hace ser más que ningún otro profeta. De hecho, él, según el propio Lucas y según los evangelistas Mateo y Marcos, Juan es el cumplimiento pleno de aquel oráculo del libro de Isaías donde se dice, una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, que Juan tiene un papel que ningún otro ser humano en la época del antiguo pacto, en la época de la antigua alianza, hubiera podido alcanzar de ninguna de las maneras. Continuando en torno a esta misma pregunta, en Deuteronomio 18:18 se anuncia que se levantará un nuevo profeta, que en Juan capítulo 1 versículo 21 le preguntan al propio Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y él dijo que no. Entonces, ¿a quién se refiere? A Jesús pienso que no, o igual sí. Y si no es Juan, ¿vendría otro profeta después de Jesús? La pregunta está muy bien formulada, evidentemente, porque además es un texto importante y porque el Nuevo Testamento, cuando cita este texto de Deuteronomio 18:18, como muy bien hace nuestro amigo, siempre lo refiere a Jesús. Efectivamente, Jesús es el gran profeta, o sea, no un profeta, sino el gran profeta que pondrá también, como decimos, el punto y final a todo lo que había sido el antiguo ministerio profético en Israel, porque Jesús va a llevar el profetismo a su grado máximo. A ver, tenemos que tener en cuenta que la figura de Jesús es una figura que, a pesar de su sencillez, y en el Evangelio de Lucas, pues lo mismo que en los otros, se ve realmente a Jesús como un hombre muy sencillo, ¿no? Pero es curioso que esa gran sencillez de Jesús, de la figura de Jesús, precisamente sea la mejor manifestación de una grandeza que es inconcebible para la mente humana. Si Jesús hubiera aparecido en la historia de la humanidad, pues con todos los rasgos propios de una gran figura imperial, por ejemplo, muy similar al emperador Augusto, por ejemplo, ¿no? Que era el emperador reinante cuando él nació, o como a los reyes de Persia, los partos que llamaban en aquella época, que vivían en el oriente, u otros imperios, no es que hubiera muchos, pero eran muy, muy señalados y muy poderosos. Sin duda alguna que Jesús hubiera podido ser reconocido como una gran figura, pero no con la grandeza intrínseca que muestra en su pequeñez. Hubiera sido reconocido como una gran figura, por ejemplo, política, militar, pero no hubiera podido ser reconocido como lo que realmente es. Jesús de Nazaret, un hombre que cuando caminaba con sus compañeros, con sus discípulos, con el Evangelio de Lucas da a entender que sus discípulos eran bastantes, era mucha la gente que lo acompañaba de forma constante, hombres y mujeres, incluso menciona a más de uno de ellos por nombre, además de los apóstoles. Jesús no debía llamar la atención como persona, no debía ser una persona que ni por su indumentaria, ni por su forma de moverse, ni nada de esto, no se movía más que a pie, evidentemente, como la gente más sencilla de la época, pues no llamaba excesivamente la atención. Y es posible que hasta pasara desapercibido para muchos, para otros no. Pero sin embargo, cuando nosotros hoy leemos en el Evangelio, según San Lucas o en los demás evangelios, la figura de Jesús en su sencillez,
nos damos cuenta de que era una grandeza extraordinaria, porque en él se aunan figuras como el gran profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio. En él se aúna el gran sumo sacerdote, no ya según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, como dice la epístola a los hebreos citando Génesis. En él se aúna un verdadero rey. Pero claro, un rey que dice claramente, mi reino no es de este mundo, pero es un verdadero rey, ¿no? Y según el Apocalipsis es rey de reyes y señor de señores. Alguien que es no solamente un ser humano, sino que también es Dios, ¿no? Dios encarnado. Más todavía, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es decir, la figura sencilla, humilde, aparentemente desapercibida de Jesús, encierra una grandeza extraordinaria, una grandeza que incluso llevamos 20 siglos, la Iglesia Universal, ¿no? Hablando sobre ello, predicando sobre ello, reflexionando sobre ello los grandes teólogos, pues algo nos dice que aún podrían pasar otros tantos siglos y la Iglesia seguiría estudiando lo mismo, seguiría investigando, seguiría, bueno, y otros 20 siglos más y más y más, y nunca llegaremos realmente a comprender del todo y, por supuesto, a abarcar del todo lo que es la verdadera grandeza de Jesús. Así que, si efectivamente Jesús es el gran profeta, el profeta de los profetas al que apunta Moisés, Jesús es ese gran sumo sacerdote anticipado en la figura de Melquisedec, por encima del sacerdocio de Aarón, de la familia de su primo, bueno, y familia de su madre, porque evidentemente María y Elizabeth son parientas, parientes, mejor dicho. Jesús es rey, Jesús es Dios, y Jesús realmente lo es todo. Todo en una persona insignificante, en una persona que no destacaba probablemente ni por su estatura, ni por su complexión, ni por una gran belleza física. O sea, no era una estrella de cine, en aquella época no las había, pero si las hubiera habido no hubiera destacado de esa manera. Un hombre completamente normal y corriente, como si dijéramos, ¿no? En un castellano muy coloquial, pero que sin embargo encerraba en su propia persona la mayor grandeza que es posible, bueno, imaginar, concebir, pero muy de lejos, porque nosotros únicamente podemos recibir pequeños destellos, ¿no?, de lo que es la gloria de Dios reflejada en su Hijo, en Cristo Jesús. Era tan sencillo en sí nuestro Señor que Juan, incluso en su momento, no podríamos decir dudó, pero algo parecido, cuando manda a aquellos, ¿no?, a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Y cuando el Señor le responde, pues mira, los ciegos ven, los sordos escuchan, etc. Ok, continuando. Otro patrón común que encontramos en estos primeros 2 capítulos de San Lucas es que ambos nacimientos, tanto el de Cristo como el de Juan, son milagrosos. ¿Por qué, Juan Mari? Este tema es muy importante. Y si nos remontamos en la historia de la salvación, llegamos, por ejemplo, al libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta de que los nacimientos milagrosos, no vamos a decir están a la orden del día, pero son una constante en la historia de la salvación. Repasando rápido. Abraham, el gran patriarca, el que inicia, el personaje histórico que inicia la historia de la salvación. Bueno, no la inicia él, la inicia Dios, evidentemente, pero es él el gran instrumento, el primer gran instrumento de esta historia de la salvación, casado con una mujer que era, pues, que en ese momento ya, cuando reciben el llamado divino, son muy mayores, nunca habían tenido hijos, era imposible que los tuvieran desde el punto de vista de la biología, pero sin embargo, por una muy especialísima gracia de Dios, Sara, mujer de Abraham, tiene un hijo que es Isaac. Un poquito más adelante el libro del Génesis nos va a decir que Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril y que Isaac rogó a Dios que sanara la esterilidad de su esposa. Y así nacieron sus hijos, Esaú y Jacob. En el caso de Jacob, que es por donde iba a dirigirse la historia de la salvación,
Jacob, bueno, tiene una vida familiar muy complicada, como recordamos bien, pero su esposa, la que él realmente amaba como esposa, que era Raquel, era estéril. Jacob ora, pide a Dios que sane la esterilidad de Raquel y le da 2 hijos que son José y Efraín. Vamos más adelante. Existe un personaje muy importante que es el profeta Samuel en la historia del antiguo Israel. Samuel es el producto de un milagro. Su madre, Ana, no podía tener hijos. Por eso su padre tenía una segunda esposa de la que sí tenía descendencia, pero Ana no podía concebir. Ana, en un momento determinado de su vida, que todos recordamos esta historia, que es una historia realmente hermosa, Ana se dirige al santuario donde en ese momento no existía el templo de Jerusalén, era el santuario más o menos móvil en un lugar o en otro, se dirige allí y allí le pide a Dios que le dé un hijo. Dios escucha esa oración y nace el profeta Samuel, que por cierto el nombre de Samuel es muy significativo. Samuel significa Dios oye. O sea, Dios ha oído la angustia de aquella mujer que se llama Ana. En el caso que nos ocupa, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de su precursor son también grandes milagros. En el caso de nuestro Señor es muy evidente que es lo que llamamos tradicionalmente en el pensamiento cristiano, la teología cristiana, el gran misterio de la encarnación del Verbo en María. En el caso de Elizabeth se nos recuerda mucho las historias antiguas, porque dice San Lucas claramente que Elizabeth y Zacarías no tenían hijos porque realmente era estéril. Eran también muy avanzados en edad, tanto Zacarías como Elizabeth. Y sin embargo, van a recibir la gracia de Dios de tener un hijo contra toda esperanza. Alguien dirá, demasiados milagros, ¿no? Pues sí, son muchos milagros, pero tienen un significado muy importante. La culminación de la salvación del hombre, y eso pensémoslo siempre muy bien, el plan de la redención de la humanidad no puede ser una obra humana. El plan de la redención de la humanidad es una obra puramente divina, puramente divina. Es cierto que el hombre colabora con Dios porque Dios en su misericordia nos asocia a su obra, ¿no? Y lo ha hecho siempre. Pero la iniciativa y la puesta a punto de esta obra salvífica son de Dios. El hecho de que tanto el precursor del Mesías como el propio Mesías nacieran o vinieran a este mundo de forma completamente ajena a lo que son los cauces biológicos naturales, evidencia hasta qué punto en la culminación, en el momento cumbre en el que la historia de la salvación iba a alcanzar su punto máximo, Dios actúa de una forma muy, muy directa para hacer que la vida surja de allí de donde no podría haber surgido de forma natural. A través del nacimiento de Juan el Bautista, por supuesto a través de la encarnación de nuestro Señor en María, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de las páginas sagradas del Evangelio de San Lucas es que Dios es el Señor absoluto de la vida y que la vida que Él da no tiene límites, que no hay nada que lo limite, no hay nada que le ponga un freno, que no hay nada que le ponga obstáculos. Allá donde Dios ejerce su poder, y su poder salvífico, la vida surge, por decirlo así, a borbotones y no se puede detener, porque es la obra de Dios. En este mismo Evangelio es donde, pensando ahora en un momento, Jesús dirá en cierta ocasión a alguien que le pregunta algo, dirá, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando nosotros hablamos de Dios y decimos el Dios viviente, quizás se ha convertido en un cliché, en un estereotipo, en una fórmula, ¿verdad? Pero si nos paramos un poquito a reflexionar en lo que estamos diciendo mucho más de lo que aparentemente podríamos entender. Dios es el Dios viviente porque Él vive y vive para siempre, pero porque Él da la vida donde no podría haberla
y esa vida que da es eterna. Muy similar esto que dices de que es iniciativa de Dios a aquello que nos dice el Evangelio según San Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículo 13, en el cual somos hechos hijos de Dios, no por iniciativa humana, sino porque Dios así lo ha querido. Entonces, algo similar a esto. Ahora tenemos dos preguntas, Juan Maris, dos preguntas en una, y así avanzamos porque se relacionan muchísimo. Muy bien. La primera sería el papel que juega la Virgen María en estos relatos. Y la segunda es que es posible que al ser Lucas el único que habla de la infancia, podríamos pensar que se ha basado en los relatos de la propia Virgen María. Son preguntas realmente importantes. Vamos a la primera, el papel de María. Vamos a ver, el papel de la Virgen María es fundamental en todos los evangelios y también en el resto del Nuevo Testamento, aunque se la mencione poco. En los evangelios es, lógicamente, donde más aparece, no en todos, pero sí de forma especial en este evangelio de Lucas, que le llaman el evangelio mariano por algo, y también en el evangelio según San Juan. Por supuesto, también se la menciona en San Mateo y un poquito también en San Marcos, ¿no? Pero ¿cuál es el papel real de María? Bueno, pues el papel de María es fundamental porque María es ni más ni menos que la madre del Hijo de Dios por una especialísima intervención divina. A ver, ¿es mérito de María? Evidentemente no. Ella misma, en el cántico que entona, que justo está en el Evangelio de Lucas, no en otro, el cántico que la tradición cristiana llama el Magnificat, ¿no? Por la primera palabra, engrandece mi alma al Señor, ¿no? En latín sería Magnificat anima mea dominum. Bueno, el Magnificat. Bueno, pues María reconoce en ese cántico, y lo reconoce con toda humildad, que el Señor ha visto la bajeza de su sierva, pero ha querido engrandecerla hasta lo sumo, ¿no? Dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. El papel de María es fundamental y es trascendental porque Dios en su gracia la elige a ella y no elige jamás a ningún otro ser humano para una misión tan especial, una misión tan grande y también una responsabilidad tan enorme como es ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Pensemos un pequeño detalle que a veces se nos puede olvidar. Y es que, dada la importancia que tiene una madre en la educación de sus hijos, no solamente en el mundo judío, en todas, prácticamente en todas las culturas humanas, ¿no? Pero de forma especial entre los judíos de aquel momento, ¿no? Dada la trascendencia que tiene la incidencia de la enseñanza de una madre piadosa, como debía ser María, en la educación de su hijo, pues tenemos que pensar que, humanamente hablando, muchas de las enseñanzas de Jesús y muchas de las actitudes incluso de Jesús, especialmente esa casi diríamos hipersensibilidad que Jesús tenía hacia la gente desahuciada, hacia la gente socialmente despreciada, hacia la gente rechazada, hacia la gente condenada por, digamos, por la gente bien de su época, ¿no? Por las clases que se creían un poquito mejores que los demás, pues probablemente en toda esa sensibilidad, en toda esa compasión, independientemente, por supuesto, de su naturaleza divina, Dios es compasivo y Dios es misericordioso por esencia, humanamente hablando, está ahí el papel trascendental de María como madre, como educadora que ha transmitido a su hijo esos valores. Es decir, que como ha dicho algún teólogo, y no precisamente teólogos católicos romanos, que son especialmente dados, ¿no?, al marianismo, como han dicho algunos teólogos no católicos, incluso del campo protestante, a pesar de que a alguna gente le podría sorprender, ¿no? Pues hay realmente estudios muy serios y muy bien realizados sobre la figura de María en el campo protestante, no solo en el campo anglicano, sino también en otras iglesias, especialmente los luteranos. Martín Lutero era un especial devoto de María, siendo reformador protestante era un gran devoto de María. Pues en todos estos estudios se incide
en la influencia que los evangelios dejan entrever que María tuvo sobre su hijo, y que esa influencia fue decisiva a la hora de que el Redentor del mundo asumiera realmente su papel como tal, ¿no? Eso quiere decir que cuando Dios traza la historia de la salvación, Dios no deja nunca eslabones sueltos, ¿verdad? Todo se interpenetra, todo se interrelaciona unos con otros para que la realidad divina se manifieste en su plenitud. Es decir, para que Jesús fuera realmente Jesús, el Jesús de Nazaret que conocemos a través de los evangelios, el Jesús, Hijo de Dios, Señor y Salvador, era necesario que naciera de María y que fuera educado por María, ¿no? Y por supuesto, para que María fuera el personaje de tanta importancia que tiene en la historia del cristianismo, pues era necesario que ella fuera elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Es decir, es un plan perfecto. La segunda cuestión que nos has planteado, Noel, en efecto, hay tradiciones cristianas muy antiguas que dicen, y sin duda alguna tienen razón, que los datos que presenta San Lucas Evangelista en su Evangelio sobre la infancia de Jesús evidencian una fuente de datos, una fuente histórica a la que los demás evangelistas no parecen tener acceso. Y desde luego no han faltado quienes han dicho claramente que debió ser la propia Virgen María la fuente más directa, porque, a ver, ¿quién hubiera podido saber la historia de la Anunciación sino ella? ¿O quién hubiera podido saber de ese viaje de María a las montañas de Judea para visitar a su prima Elizabeth y todo? En fin, la visitación, la escena de la visitación que se llama en la tradición finisecular cristiana, ¿verdad? ¿O quién hubiera podido conocer esos detalles, por ejemplo, de la adoración de los pastores cuando Jesús era recién nacido y estaba en aquel pesebre, ¿no? O cómo saber, por ejemplo, lo que sucedió el día de la circuncisión de Jesús, cuando aparecieron aquel hombre que se llamaba Simeón, aquella profetisa que se llamaba Ana, e emitieron los oráculos que emitieron. Tuvo que ser un testigo muy directo quien pudiera transmitir esto, ¿no? Y por supuesto la escena de Jesús en el templo con 12 años, ¿no? Ya pues un niño que entraba en la adolescencia, que eso lo diríamos nosotros hoy, en aquella época ese concepto no existía, pero aquella escena tan curiosa del templo, las palabras de María, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Eso solamente se puede saber porque lo narra alguien que es testigo presencial. No olvidemos que también hay un detalle muy importante que es San Lucas Evangelista, el único que, claro, lógicamente es el autor de Hechos, ningún otro, pero San Lucas Evangelista deja como una pincelada así caída, ¿verdad? Como quien no quiere la cosa, pero cuidado que con Lucas no se puede jugar, los detalles tienen importancia. San Lucas dice claramente que en aquel grupo, primero, dice más o menos unos 120 discípulos que estaban en Jerusalén aguardando la promesa de Jesús del descenso del Espíritu Santo, él menciona a los 12, él menciona a algún otro más, pero curiosamente dice, también estaban otras mujeres, dice, y la madre de Jesús con sus hermanos. A ver, el hecho de que Lucas mencione específicamente que allí estaba la madre de Jesús, además así, con todas las letras, no dice María, dice la madre de Jesús, ¿no? Un título de mucho más respeto, ¿no? Probablemente el que tenía en la iglesia primera de Jerusalén. Así la debían llamar y así la debían conocer, ¿no? La madre del Señor o la madre de Jesús. El hecho de que Lucas la mencione allí es muy sospechoso. ¿Por qué la menciona? Pues la menciona evidentemente porque sin duda, y eso no nos tiene por qué extrañar, para la primera comunidad cristiana que existe en el mundo y en la historia, que es la iglesia de Jerusalén, la iglesia que surge en el Pentecostés, pero que ya estaba en ciernes en aquellos 120 discípulos que estaban allí reunidos, es evidente que la figura de María era muy importante, porque María podía instruir y podía enseñar a todos ellos acerca de su hijo, como realmente nadie hubiera podido hacerlo. Es decir que sí, yo personalmente también me adhiero a esta tradición
a estas tradiciones tan antiguas que dicen que San Lucas Evangelista, entre otras fuentes, evidentemente, tuvo el privilegio de, por decirlo en términos muy modernos, de entrevistar a María, por decirlo así, y obtener de ella toda esta información que nosotros leemos hoy en estos dos primeros capítulos de su Evangelio, sin duda. Lucas, en su Evangelio, nos dice que Jesús fue sometido al rito de la circuncisión. ¿Por qué se toma nota de este detalle? ¿O por qué nos dice esto Lucas? Es muy importante esto porque, como han indicado algunos especialistas, los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que incluso creo que lo decíamos en el programa previo, antes de las vacaciones, en el que habíamos introducido el Evangelio, incluso el estilo de lengua, el estilo de redactado del Evangelio de Lucas cambia completamente entre los dos primeros capítulos y todo el resto. Los dos primeros capítulos imitan deliberadamente, por supuesto, y Lucas es un gran autor. Lucas tiene, según dicen, el griego más excelente de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pues sin embargo, en sus dos capítulos iniciales en este Evangelio, tercer Evangelio, Lucas imita deliberadamente el estilo de la Biblia griega, la traducción de la Septuaginta que hicieron los judíos alejandrinos, judíos de Egipto, para sus comunidades de habla griega, ¿no? Bien, como han dicho algunos teólogos, los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, teológicamente hablando, forman parte del Antiguo Testamento. No en el orden canónico de los libros, evidentemente, pero sí en su contenido. En estos dos primeros capítulos se inician, y no es porque sí, con el sacerdote Zacarías, que es levita, que es de la familia de Aarón, con los ritos en el templo de Jerusalén, la purificación cuando nacen los niños, como es el caso de Elizabeth, como es el caso de María, y también la circuncisión. E incluso Jesús en el templo de Jerusalén, una Pascua que fue allí con su familia, ¿verdad? La circuncisión es, como dijeron algunos reformadores protestantes del siglo XVI, sobre todo Zwinglio, el gran reformador de la Suiza alemana, la circuncisión era el gran sacramento de la antigua alianza. Lo mismo que el bautismo y la Santa Comunión, Sagrada Eucaristía o Cena del Señor son los dos grandes sacramentos de la nueva alianza. La circuncisión era el gran sacramento de la antigua. Jesús, que nace como Mesías del pueblo de Israel y de toda la humanidad, pero nace y vive como judío, no nace y vive como romano, ni como egipcio, ni como griego, no, es judío, nace en el seno de una familia judía, se cría como un niño israelita, de fe israelita, de la religión de Israel. Jesús tuvo que cumplir con todos los rituales propios de la antigua alianza de la religión judía. Y no olvidemos nunca que Jesús nació y vivió como judío, y también sufrió y murió como judío, pero para resucitar como Salvador, no ya de los judíos, sino del conjunto del género humano. En Jesús halla su pleno cumplimiento toda la antigua alianza. Juan el Bautista será el último que la representará. Según palabras del propio Jesús, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Muy bien. Pero es Jesús quien en su propia persona, incluso con su propia muerte, entendida por algunos incluso como un gran sacrificio, ¿no? Como el antitipo de todos los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, conforme a los ritos judíos, Jesús vive y muere como judío. Entonces la circuncisión, el sacramento, el gran sacramento del rito de la antigua alianza, era necesario que se cumpliera en él. Jesús debía cumplir plenamente todo lo que había sido la antigua alianza en su espíritu más profundo para poder dar paso a la nueva.
Que esto mismo es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, ¿no? De Sí. llegada la plenitud del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como nos dice ahí, para rescatar a los que estaban bajo esa ley. Cuando nace Juan, causa sensación, por así decirlo, causa sensación en el pueblo. Se reúnen y estaban todos ahí sorprendidos cuando Zacarías recupera el habla, la cual había perdido por haber dudado de las palabras de Gabriel, como bien nos lo dice el propio Lucas. Luego, cuando Cristo nace, pues también causa sensación, ¿no? De que aparecen ángeles en el cielo, luego los pastores son anunciados por ángeles, van, etc. Luego hasta vienen 3 sabios de Oriente, sin conocerlo, pero iban siguiendo su estrella, como nos dice. Y entre toda esta sensación que se causó ante el nacimiento de estos 2 grandes personajes, nos encontramos con la figura de Simeón y Ana, que anteriormente hablaste de ello. ¿Qué lección podemos sacar de estas 2 situaciones? Principalmente en la segunda, donde se habla de Simeón y de Ana. Bueno, pues el nacimiento de todos los niños siempre es un motivo de alegría, ¿no? Normalmente en todas las culturas, ¿no? Únicamente haber personas que estén sufriendo situaciones trágicas, pues solamente personas así no se alegran del nacimiento de un hijo, ¿no? Quizás quienes están viviendo pues momentos muy angustiosos ven que el nacimiento de un niño es el nacimiento de una criatura que viene a sufrir, ¿no? Eso no le gusta a nadie, ¿no? Pero en circunstancias normales el nacimiento de un niño provoca gozo y alegría. El Evangelio no lo dice y tampoco tiene por qué decirlo porque se da por sentado, ¿no? Pero es evidente que toda esta expectativa que se crea con el nacimiento de Juan o con el nacimiento incluso de Jesús, eso sin duda se materializó en algún tipo de celebración, en algún tipo de fiesta, en algún tipo de manifestación de alegría, ¿no? El nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, que llamaríamos después, sin duda fueron sucesos que en su momento y en su círculo, en sus círculos familiares, generaron una gran alegría. Pero es que esa alegría, en el caso de Jesús concretamente, es una alegría que trascendía lo que sería simplemente pues el nacimiento de una criatura. Y ahí está este personaje que has mencionado, Noel, que es el anciano Simeón. Tanto Simeón como la profetisa Ana. Pasa que de la profetisa Ana se habla muy poco, ¿no? De Simeón incluso se transmiten palabras exactas, ¿no? Dichas tanto para Jesús como también para María, curiosamente. No solamente para el niño recién nacido, sino también para su madre, ¿no? Incluso esa profecía de una espada traspasará tu misma alma, ¿no? En fin, lo que anunciaba sin duda el dolor. Pues la figura de Simeón siempre ha llamado mucho la atención de los comentaristas cristianos, evidentemente, del Evangelio, porque han visto en él una de esas figuras emblemáticas que, formando parte, por educación, por formación y por el momento en que viven, formando parte de la antigua alianza, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, podríamos decir, sin embargo, anticipan la nueva. Y no solamente la anticipan, sino que incluso viven en la atmósfera de la nueva. Es curioso que, por ejemplo, los patriarcas ancestros de Israel, que aún no eran israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, cuando leemos muchas cosas que narra sobre ellos, ¿no? Las tradiciones del libro del Génesis, a veces nos parece que estamos en una atmósfera del Nuevo Testamento y no del Antiguo, ¿no? Y cuando leemos, por ejemplo, ciertos pasajes o ciertos oráculos de los libros de los profetas, nos da la impresión de que ahí estamos ya en el Nuevo y no en el Antiguo. Simeón es una de estas figuras. De hecho, Simeón, según dice el propio evangelista, es un personaje muy especial del que se sabe muy poco, desgraciadamente, ¿no? Pero sí se sabe algo muy importante, y es que el Espíritu Santo, ni más ni menos, le había revelado que no se iba a ir de esta vida sin ver al Mesías. Entonces, imaginémonos la alegría que tuvo Simeón cuando, por una
especial disposición divina que San Lucas no revela cómo fue, pero tampoco hace falta, ¿no? Nos basta con lo que él narra, nos basta con su palabra. Imaginémonos la alegría de Simeón cuando en aquella pareja, que una de tantas, que se dirigían al templo pues para efectuar el rito de la circuncisión de una criatura recién nacida en el periodo de tiempo marcado por la ley de Moisés para ofrecer las ofrendas y demás y la purificación de María y todo esto, cuando este hombre ve en aquella pareja y ve en aquel bebé el cumplimiento de todo aquello que Dios le había dicho. Evidentemente, Simeón es alguien que anticipa la atmósfera de la gracia en la que nosotros vivimos ahora. A ver, él vivía en la antigua alianza, evidentemente, la alianza de la ley. Pero sin embargo, él, por la gracia de Dios, estaba viviendo ya espiritualmente hablando en la nueva era, en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en una palabra. Y ya para finalizar, ¿qué evidencia podemos encontrar en el episodio que nos cuenta Lucas de Jesús perdido y hallado en el templo? Bueno, pues aquí hay muchos detalles en este pasaje, que es un pasaje muy breve, por cierto, pero como pasa siempre con San Lucas, ¿no? Es mucho más lo que sugiere que lo que realmente dice. Eso lo hacen los grandes escritores y él lo era. Fijémonos bien que en este Jesús niño, bueno, niño quizá ya no tanto, un chico de unos 12 años, según dice, ¿no? En este Jesús ya casi, o adolescente o preadolescente, nos encontramos con algo extraordinario. Y es que quien hasta ese momento probablemente había pasado a ojos de todo el mundo como lo que diríamos un niño completamente normal y corriente, sin embargo, en ese momento tan importante de su vida, cuando va a Jerusalén, cuando está celebrando la Pascua, cuando conversa, cosa extraña, con aquellos sabios de Israel, no era normal, no era habitual que un chaval jovencito pues se pusiera a conversar con los mayores, ¿no? Es más, incluso dice que les sorprendía, ¿no? Las respuestas que daba, ¿no? Lo que significa que le preguntaron cosas, ¿no? Debía extrañarles mucho, pero este chico, ¿quién es, no? Y además un Galileo, o sea, no precisamente de aquí. Bueno, ellos no debían saber que había nacido en Belén, pero en realidad se había criado en Nazaret y era Galileo. Les debía sorprender mucho que un jovencito Galileo pues tuviera respuestas tan profundas. Ahí lo que nos parece más destacable es que en ese momento Jesús, que ya está dejando de ser un niño, está empezando a adquirir conciencia de que hay algo en su vida que le hace diferente de los demás, que hay algo en su vida que va a marcar toda su trayectoria y sobre todo algo muy importante, su paternidad divina. Fijémonos que las palabras de María, tal como las recoge el evangelista, es: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote, es decir, José y yo. Y Jesús le responde a su madre y a José, que están los dos allí, les dice: ¿por qué me buscabais? O sea, ¿no sabíais que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? O sea, Jesús lo que está diciendo, sin ser descortés, por supuesto, ni ser grosero ni desagradecido, es: mi verdadero padre es otro. Y yo tengo que ocuparme de sus cosas. Es un episodio muy importante. No es porque sí, no es casualidad que el segundo capítulo de Lucas, los relatos de la infancia, terminen aquí. Podría muy bien San Lucas haber añadido después algún detalle más, ¿no? Lo único que añade es que Jesús desciende a Nazaret con José y con María, y que él vivía con ellos, vivía sometido a ellos, es decir, era un hijo obediente, pero dice también que crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y crecía en gracia. A partir de este momento en que Jesús va al templo de Jerusalén, con ocasión de aquella festividad judía tan importante, hay sin duda en la persona de Jesús un cambio grande. Se dice, hay quien dice por ahí,
los que saben más de estos temas, que dicen que la edad de 12 años, el inicio de la adolescencia, es para los seres humanos, por lo general, siempre habrá excepciones naturalmente, un momento de grandes cambios y un momento en que la persona se empieza a descubrir realmente a sí misma y es cuando toma las grandes decisiones que van a marcar su vida, ¿no? Eso es lo que dicen. Probablemente en Jesús fue así. Evidentemente Jesús en ese momento empieza a ser consciente de quién es, por qué está aquí y cuál va a ser la trayectoria que tiene por delante, que dice que son las cosas de mi Padre, no dice son mis asuntos. Es decir, ya se nota la plena y total sumisión del Mesías al plan perfecto de salvación que Dios tiene para el género humano. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, no sin antes agradecerles la sintonía, el acompañarnos, vuestra participación, vuestros aportes que enriquecen este espacio. También agradecemos a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por este tiempo que nos dedica después de algunas cuantas complicaciones que tuvimos en el día, pero gracias a Dios y por la gracia de Él estamos aquí reunidos. Y luego también gracias a nuestros oyentes, ya que sin ustedes esto no sería posible. Les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, que podamos continuar con estas reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. En aproximadamente media hora estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana. Les invitamos nuevamente, repetimos, les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora aquí en Radio Anglicana en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Luz. Nuestra delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.